buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos donde quiera se encuentren, sea en su hogar, sea en el vehículo o en el lugar que se encuentre, y que esté con la disposición de estudiar con nosotros o poder meditar con nosotros en esta noche, hermanos, unos versículos en la palabra del Señor. Hoy es el día miércoles 17 del mes de julio del año 2024, y damos gracias al Señor permitir llegar hasta su hogar. Esta es Elim Mission Christian Church, o Iglesia Misión Cristiana Elim, en Sydney, Australia, y nos dirigimos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, hermanos, la parte, como algunas veces lo decimos, parte hispana de la iglesia. El día domingo tenemos las reuniones por la mañana en inglés y por la tarde en español, y el Señor es bueno de seguir bendiciéndonos con hermanos de diferentes nacionalidades. Están llegando, están uniendo a nosotros para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, en esta hora, y luego vamos a estar leyendo unos versículos en la palabra del Señor. Pidamos a nuestro Dios de que nos bendiga y nos hable a través de esta palabra. Oh buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo, buen Dios, por la bendición que tenemos de leer, de oír, de recibir esta palabra. Y tu palabra misma escrita está diciendo que es una bendición grande simplemente ese hecho de recibir esta verdad, oh Dios. En esta hora te pedimos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que llegues al corazón de cada uno, Dios, quien nos escuche, quien vea esta publicación, oh Dios, en el nombre de Cristo. Pedimos que llegues, Señor, a sus hogares, a sus vidas, trayendo bendición, acordándote, oh Dios, de tu pueblo, que nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Te pedimos en esta hora, por el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos bendiga, Señor. Quisiera leer, hermanos, unos versículos conocidos en el último libro de la Escritura, Apocalipsis. Vamos a estar leyendo, obviamente, el primer capítulo. Y solamente vamos a leer, hermanos, unos versículos, capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a leer la palabra del Señor, que nos dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Bendito el Señor. Estos versículos, hermanos, nos muestran una profundidad quizás a la cual no vamos a llegar en esta meditación. Nos quisiéramos detener más que todo en la enseñanza aplicatoria, espiritual, de relevancia para nuestro diario accionar. No nos vamos a introducir al aspecto profético, que es obviamente el aspecto principal de este libro de Apocalipsis, mas nos vamos a detener en el aspecto que el Señor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, empezando por lo que Él dice, que esta es la revelación de ¿quién? Dice, la revelación de Jesucristo. La palabra que se nos da es directa del mismo Dios. Es la manifestación directa de Jesucristo. Hermano, la palabra que tenemos, la palabra que hemos recibido, no es una cuestión, aunque muchos quieran minimizarla, aunque muchos quieran destruirla, y han querido por los últimos 2000 años, la han querido destruir. Y en los últimos quizás 50, 100 años la han estado queriendo cambiar. Pero esta palabra dice que los cielos es capaz que pasen, la tierra es capaz que pase, pero su palabra no puede pasar. Entonces es la palabra del mismo Dios viviente. Y muchas veces da hasta vergüenza poder imaginarse como hombres o mujeres que se consideran seguidores de Jesús le dan nula importancia a la palabra de Dios. No le dan el valor que tiene la palabra de Dios. La critican usando técnicas científicas, no ni científicas, más que todo intelectuales de una mente carnal, pecadora y pecaminosa. Usando esa mente carnal quieren analizar la palabra de Dios y encontrarle cosas, encontrarle fallas. Mas la palabra de Dios es clara y dice aquí, revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo la que tenemos, hermanos, el privilegio de poder meditar. Es la revelación misma de Dios que tenemos esa gran bendición de poder leerla, estudiarla. Hermanos, si no le damos el valor que tiene, es porque no hemos comprendido de que es palabra pura de Dios. No hemos comprendido que es la misma revelación divina dada a nosotros. Por eso acá dice revelación de Jesucristo. No busquemos más revelaciones, aquí está la revelación de Jesucristo. No busquemos más cosas donde no hay, porque aquí está todo. Dios no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado desamparados, nos ha dado la guía perfecta para que podamos seguir caminando en esta tierra sin tropezar, seguir caminando en esta tierra, porque además dice, es la revelación de Jesucristo, pero también dice que Dios le dio. Jesucristo, actuando como el hombre en esta tierra, recibe la revelación de Dios. Y después Jesucristo, recibiendo la revelación de Dios, ahora se la manifiesta a Juan para que la transmita a las iglesias. Y no solamente eso, dice, hay un propósito. Hay un propósito de esta revelación de Jesucristo. Y esto es lo maravilloso, hermanos, que nosotros quizás pasamos por alto. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas. Para manifestar
a sus siervos las cosas. Hermano, cuando vemos esta escritura aquí, y vemos, y no me queda más que decir cómo es posible que Dios quiera manifestar a sus siervos las cosas. Después dice las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que el Señor, hermanos, antes de que se den eventos, antes de que se den cosas, Él en su misericordia las revela, pero no a todos. Dice a sus siervos. Hermanos, si queremos recibir de Dios y no somos llamados por Él, estamos equivocados. O muchas veces estamos queriendo buscar cosas o como ya dije anteriormente, revelaciones en otros lados. Si has sido un siervo de Dios, llamado por Dios, hermano, la revelación es para usted de parte de Dios. Si es que ha sido llamado por Dios, si es que ha sido escogido por Dios, si es que es un siervo de Dios, esté por seguro que el Señor le va a revelar, le va a mostrar su palabra, su verdad, porque aquí está escrito, en mi Biblia dice, para manifestar a sus siervos, para manifestar a sus siervos. El Señor no oculta nada a su gente, a sus hijos, al hombre de Dios, como dice en Timoteo, al hombre de Dios, o al varón de Dios, como dice en el Antiguo Testamento. No le oculta nada. Podríamos leer, hermanos, un versículo que atestigua eso en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. En el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Repito, Él no hará nada, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermano, pertenecer al llamado de Dios es una gran cosa. No tome en vano el llamado del Señor. Ese es el tema en esta tarde. No tome en vano el llamado del Señor, porque no es en vano. El llamado del Señor es fuerte. El llamado del Señor es eficaz, porque el Señor, hermano, no desperdicia nada de su reino. El Señor no desperdicia nada de su reino, de su verdad. No lo tira a los cerdos, como dice en otra oportunidad. Él le da a sus siervos. Si usted duda, si usted vive en confusión, pídele al Señor, hermano. Si siente que ha sido llamado por Dios, y si está escuchando y meditando en sus palabras, porque hay ese grano, ese sentido, ese espíritu dentro de sí, el cual le da testimonio, entonces es el momento oportuno de hacer uso de ese llamado, de hacer uso de esa bendición, porque el Señor está allí para revelarle, para mostrarle a sus siervos lo que Él hará. No hará nada sin que antes se lo haya revelado a sus siervos, los profetas. Y acá, para manifestar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto. En este caso está hablando del tema profético. Las cosas que van a pasar pronto, dice, se las va a revelar a sus siervos. Y ya las reveló. Esa es la cosa, ya las reveló. Ahora se están manifestando. El Señor no deja nada, hermano. Porque recibir del Señor, hermano, recibir de Él esa revelación o esa manifestación es grande, hermano. Porque dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermano, es maravilloso recibir ese llamado de Dios y esa revelación de Dios, porque dice que hay una bienaventuranza para aquel que lee. Qué grande es el Señor. Bienaventurado el que lee. Y no solamente el que lee, sino que los que oyen las palabras de esta profecía. Porque vienen de la boca de Dios. Por eso. Porque vienen del secreto de Dios. Porque vienen de la revelación de Dios. Por eso, hermano, el que tiene la bendición de leerlas y de escucharlas es bienaventurado. Dios se ha placido en revelarle a esa persona que está leyendo su secreto. A Dios le ha placido mostrarle a esa persona que está escuchando su misterio. Por eso es bienaventurado. Ese está recibiendo las claves de Dios. Está recibiendo las palabras secretas de Dios. Está recibiendo aquello que muchos pagarían por saber, que muchos desearían, darían todos sus imperios por conocer. Pero ese pobre, ese humilde, ese quizás sin mucha educación, está recibiendo palabra fresca, directa del dador de la vida. Esa es, hermano, la bendición de ser siervo de Dios. Hay otras bendiciones más, pero continuamos en el versículo 3 que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Leer, escuchar y guardarlas. Bienaventurados los que hacen eso. Qué importancia, hermanos, le damos nosotros a esta palabra. Cuán dulce es para nosotros esta palabra. Es como la miel del panal. Es como ese dulce agradable. Es esa, como dice el salmista, es esa lámpara, es esa guianza de la palabra. Aquí es lo que da a entender: el que lee, el que las escucha y el que guarda estas palabras escritas. Hay que deleitarse, hermano, en esas palabras, porque hay bendición, dice. Pero hay otro motivo por el cual vale la pena poner ese ahínco a esta verdad. Dice: porque el tiempo está cerca. Entre más cerca está el tiempo, hay menos interés en conocer su verdad. Mientras el tiempo se acorta, hay menos interés en adentrarse en esta revelación. Pero el que lo hace, recibe
bendición. Y todo sucede por lo que dice el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia dice: gracia y paz a vosotros. Hermano, todo esto es por la gracia del Señor, por la gracia de Él. Porque de otra manera, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros alcanzar esa revelación de Dios? ¿Cómo? ¿Bajo qué concepto podríamos nosotros recibir de parte de Dios esta revelación, esta manifestación? ¿Bajo qué título? No hay. Todo es por la misericordia, y aquí, como dice, por la gracia. Por esa gracia y paz a vosotros, dice, por esa gracia que es derramada, por esa paz que es dada de parte del Señor, que es el que era y dice el que ha de venir. Y después dice el versículo 5, en la parte final, leamos el 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Nos amó. Por eso que gracia, dice, porque nos amó. Y después que nos amó, dice, nos lavó. Hermano, Él nos amó sin que nosotros cumpliéramos ni un requisito. Nada que nos diera crédito a la categoría de Dios. Nada. Pero sin embargo, Él así dice que nos amó. Sin mérito. No hay mérito, hermano. No nos podemos agraciar con Dios. No nos podemos, hermanos, congraciar con Dios. No hay méritos. Es por su gracia, como dice acá. Pero además dice que nos liberó o nos lavó. Es decir, muchas veces como una madre, hermano, es como una madre. Una madre mira que su hijo se fue a jugar, se llenó de tierra, se ensució todo, está todo hecho mugre, su niño, y ella lo va a lavar. ¿Por qué? Para amarlo. Lo va a lavar primero para después amarlo. No, porque lo ama, por eso lo va a limpiar, por eso lo va a lavar. Lo mismo el Señor con nosotros, porque nos ama, por eso después nos lava. No es que nos va a purificar, a lavar primero para después amarnos. No, Él nos amó primero y después nos dijo: estás sucio, hijo, te voy a lavar, te voy a liberar de la contaminación que llevas. Porque con esa contaminación no puedes pertenecer en mi casa. No puedes entrar a mi casa así de contaminado. Te voy a lavar. Yo quiero hacerte llegar a mi casa, pero así de sucio no puedes. Te lavo. Y dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, esa bendición. Después dice, versículos 6, y aparte de eso, nos hizo reyes, dice. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué bendición, hermanos. Qué bendición pertenecer a este reino de Dios. Qué bendición pertenecer o ser un siervo de Dios. Nos revela su secreto. Nos bendice con su verdad.
nos da gracia, nos ama, nos limpia y después nos hace reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es pertenecer a ese reino, hermanos! Finalizo con Primera de Pedro, que dice igual, solo para concretizar más. Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa, hermanos, es la bendición de Dios. Por eso Juan se mantenía pendiente en toda esta revelación de esta maravilla que el Señor le estaba mostrando, porque fue así, hermano, como Juan recibió esta revelación para dársela a las iglesias, a usted y a mí. Repito el versículo primero que decía: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que serán, para manifestar a sus siervos, aquellos a los cuales Él ha bendecido. Hermano, ¿ha recibido usted? La pregunta es: ¿qué bendición ha usted recibido últimamente de parte de Dios? ¡Qué bendición! Hermano, todos los días recibimos la vida. Esa es la bendición más grande en esta tierra. Hemos sido perdonados, hermano. Pero también aquí, como hemos leído, podemos recibir, o tenemos el derecho de recibir, esa revelación de Dios a través de Jesucristo para sus siervos. Esa es la bendición de Dios. Pidámosle a Él. Si tenemos alguna duda, Él la revelará. Si tenemos alguna incógnita, Él nos la hará saber, la verdad. Si tenemos, hermano, algo que no entendemos, Él lo revelará. Porque esa es la promesa que está en este libro. Bendito sea el Señor. Hermano, ese es el privilegio de pertenecer y ser un siervo del Señor. El maestro vela por su siervo. La palabra siervo ahí es la misma que se usaba como esclavo. Y el esclavo no estaba preocupado qué iba a comer, dónde iba a ir, qué iba a ir a hacer, qué iba a poseer. No, el esclavo no se preocupaba por eso, porque esa era responsabilidad del amo. El esclavo tenía nada más que obedecer al amo. Y aquí dice la misma palabra: somos esos esclavos, pero no esclavos en el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido de siervo. Entonces, de igual manera, no nos vamos a preocupar lo que nos toca o lo que vamos a hacer, porque Él es el encargado. Lo que vamos a comer, porque Él es el encargado. Lo que vamos a vestir, porque Él es el encargado. Por eso somos siervos, y se encargará de revelarle a sus siervos los misterios que Él tiene para este mundo. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias. Gracias te damos por ese amor tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor. Traiga siempre esa revelación, esa bendición en las vidas de los tuyos. Ayúdanos, Padre, a poder ser perceptibles a esa verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos, grandemente. Y nos vemos en la próxima oportunidad.